Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, Padre, que dispusieron de su tiempo para aprender más de ti, Señor. Conocer de tu palabra es aprender más de ti, Padre. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestras mentes, Padre, para aceptar tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, Señor. A través de mis hermanos, a través de mi pastor, Padre. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablándonos hoy, esta noche, Señor. Eh, Padre, convence con amor a los hermanos también que no están conectados, Padre, para que ellos también quieran aprender mucho más de ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, me escuchan bien, ¿no? Fuerte y ¿Sí se claro, escucha Pastor. bien? Sí, Dime. señor. Ok, Sí, bueno. sí. Entonces, un saludo cordial para todos los hermanos. Y esta reunión hoy vamos a ver el capítulo 5. El capítulo 5, junto con el 4, yo creo que son de los pasajes más gloriosos que podemos leer en la Biblia. Y son gloriosos porque nos revelan a un Jesús tal y como es, y todo aquello que conlleva a que la iglesia tengamos confianza, a pesar de los tiempos, que comprendamos eh, que esa adoración que él recibe es, capítulo 4 nos lo muestra de acuerdo a quién es él, y el capítulo 5 nos va a mostrar esa adoración con respecto a su dignidad, a lo que ha logrado como en la cruz. ¿Y por qué digo que es de los más gloriosos? Porque yo cuando veo que el Señor dice, me acordaba de la mujer samaritana, cuando el Señor les dice que adoraríamos en espíritu y en verdad. Esta adoración que vemos en estos dos capítulos, hablábamos de 5 cánticos que hay aquí, que es bueno ponerle atención. Camilito, que le gusta cantar, de pronto hasta componer, de lo que es la verdadera adoración, ¿no? Y no son, esto es fundamental para nosotros como cristianos, como iglesia. Esa verdadera adoración que surge de ver quién es realmente Jesucristo. Y aquí vamos a ver muchos atributos y muchas características y una revelación verdadera de Cristo, ¿no? Muchas veces, ¿por qué digo que es importante? Porque muchas veces nosotros tenemos un Cristo idealizado, no bíblicamente, sino de acuerdo a como cada uno cree que es Cristo, ¿no? Pero cuando conocemos al verdadero, la reacción es una verdadera adoración. Por eso el Señor dice que eh, eh, vendría un tiempo en que la adoración no sería ni en un monte ni en otro monte, sino en espíritu y en verdad, ¿no? Y es necesario que adoremos. Esa es la adoración, esa es la necesidad que surge de estos dos capítulos, la necesidad de adorar a alguien a quien verdaderamente conocemos. Entonces, vimos hace 8 días que todo aquello que componía el, todo lo que se movía alrededor del trono, ¿no? Y todo centrado en el trono y en quien está en el trono. Y, y hablábamos, la palabra era literal, no real. Yo decía que si era real o simbólico, es literal o simbólico, ¿no? La literalidad, si es literal porque si es una realidad lo que estamos viendo,
pero como lo redacta Juan es de una manera o literal o simbólica. Ahí es donde debemos establecer, ¿no? Cuando hablábamos de las piedras, que Camilito veía que la cornalina era no sé qué, que el jaspe era otra cosa, pero era un ejemplo, ¿no? Era simbólico, no era literal. Vamos a ver aquí cómo en este capítulo se desarrolla y cómo genera la reacción que genera la revelación de Cristo es una verdadera adoración. Amén. Entonces miremos aquí, vamos al capítulo 5, Antonito, de, de Apocalipsis. O sea, el 4 y el 5 son, yo creo que al verlos unidos, que son de las revelaciones más gloriosas de Jesucristo una vez ha sido ascendido en los cielos, ¿no? Entonces dice el capítulo 5, que va unido al 4, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos, ¿no? También dice que es un rollo, ¿no? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y desatar sus sellos. Podía abrir el libro ni aún mirarlo, perdón. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Ese es el tercer cántico, ¿no? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, imagínense, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, el cuarto cántico, ¿no? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que es creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero y al sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, miren el quinto cántico. Los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién están adorando? Es la primera pregunta. ¿Qué dicen los amigos participantes de la misa? Al Cordero. Al Cordero, muy bien, ¿no? Yo no sé cómo dicen los testigos de Jehová que no es divino, ¿no? Que no está, que
cómo no reconocen la divinidad de Jesús, ¿no? Es una de las preguntas. ¿Cuál es el centro de este capítulo? ¿Quién puede decir o cómo o qué podemos decir? ¿Qué es lo principal de este capítulo? Cristo, el Cordero, o sea, lo que ha hecho el Cordero o el Señor Jesucristo. O sea, el centro sería para mí, pues, Cristo, porque habla de que no se halló a nadie digno, el único digno fue, ¿sí?, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, es el único que puede abrir el libro. Sí, yo creo. Pero Dale, dale. obviamente, mm, pero, o sea, pero el tema central como tal es como la victoria, ¿no? Como si Bueno, fuera la victoria al Cordero. ¿quién dice más? ¿Cuál es el centro de este capítulo? Sí, o sea, ¿qué es lo más, bueno, que el centro es Cristo, sí. El centro es eh, obviamente es Cristo, pero Como, ¿qué perdón, nos está mostrando? ¿Di? como la exaltación a la grandeza del Señor. Sí, señor, por ahí vamos. Todo eso, ¿cierto? Pero en cuanto al mismo texto, es como esa pregunta, ¿quién es digno, no? Yo le pondría a este, o sea, cuando comienza uno a leer el libro o este capítulo, eh, hay un versículo que a mí me ponía como a pensar, ¿no? Pues todos lo ponen a uno a pensar, pero el versículo 4 me parecía a mí como el meollo del asunto, ¿no? De lo que nos quiere mostrar Juan. Juan está comentando una visión que vio, ¿no? En el cielo, ¿no? En espíritu. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Creo que la palabra es rollo, ¿no? Que es un rollo, algo que se va a extender y se va a revelar, porque van a ser los rollos, ¿no? Y los sellos que van a ser desatados de esos rollos, ¿no? Recordemos que en ese entonces no habían libros, sino rollos, ¿no? Como los que abren en las sinagogas. Entonces, y dice, y vi un ángel fuerte, miren cómo él está contando todo, un ángel fuerte en la versión, hay otra versión que dice un ángel poderoso, ¿no? Más que fuerte, poderoso, mm, que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y este versículo es como, y lloraba yo mucho, ¿no? Porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ¿no? A mí me parece que ese momento es tensionante, ¿no? Eh, Como él dice que lloraba mucho, ¿no? ¿Por qué va a llorar? ¿Quién me dice? Frustración, ¿Ah? frustración. ¿Quién dice? ¿Quién está hablando que no lo escucho bien? Yo que Juan de pronto en ese momento se sentía frustrado, como, no sé si decirlo impotente o de pronto de saber las maravillas que se podían esconder en ese rollo y saber de que no había nada ni nadie, pues que Juan en ese momento conociera, ¿no? Que pudiera abrir estos sellos. ¿Y qué nos lleva a pensar ese primer momento? Imagine un ángel poderoso, dice la Biblia ahí, un ángel poderoso o fuerte. Es que no sé por qué, yo tenía otra versión que decía poderoso que me gustaba más. O sea, un ángel poderoso quiere decir un ángel que mostraba toda la capacidad, ¿no? Toda eh,
las cualidades para poder abrir el rollo, ¿no? De alguna manera, ¿no? No es un ángel común y corriente el que está hablando, sino un ángel poderoso, ¿no? Y está haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Pero, digno? ¿Aló? pero digamos, si uno se ciñe al texto antes de llegar a ese punto, ¿hay algo que le dé a uno un indicio de por qué está llorando, o digamos, Juan? Sí, a mí me O por, parece impresionante, ¿no? ¿Qué es lo Porque que no nos se está había hallado. diciendo? Dime. Porque creo que dice porque no se había hallado. Pero pues, ya un segundo. sí, ¿Quién pero es digno? digamos, ¿de dónde radica esa importancia, digamos, que le da? Porque, Ok, ¿sí? eso es lo que quiero. O sea, cuando uno lo lee, no una, sino varias veces de pronto lo leemos, cuando nos metemos de alguna manera, como cuando vemos una película, vuelvo y digo, y nos metemos en el personaje que está narrando, algo está sucediendo para que cause ese profundo dolor, ¿no? ¿Alguien tiene otra versión? Porque dice, y lloraba yo mucho, ¿no? No sé si alguien tiene otra versión. Mm, Para ver esa intensidad, o sea, no es en vano que que el Señor nos está permitiendo ver ese llanto, ¿no? Y ya les digo por qué me parece como él viene contando de la adoración, ¿se acuerda del capítulo pasado, del que vio el arco iris de alrededor del trono, que el mar de cristal? ¿Se acuerdan lo que está viendo? ¿En dónde está él situado? sí, sí, señor. Que debió ser algo majestuoso, como les digo. Y por eso, y algo que me ayuda a decir que esto es uno de los versículos más majestuosos es esa pregunta, ¿no? Esa pregunta que está haciendo Juan que está haciendo el ángel, y que Juan, como miembro de la iglesia, llamémoslo como el delegado que está viendo esto por nosotros, ¿ya? El que nos representa a nosotros en esta visión es Juan, ¿cierto? El que representa a la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Cierto? Y Dios nos está permitiendo ver a través de Juan una preocupación inmensa, ¿no? Ese llanto es que por eso decía desde el comienzo, nosotros no conocemos a Cristo como nos está revelando, pues difícilmente vamos a adorarlo, ¿no? No podemos adorar lo que no conocemos, a quien no conocemos. Muchos adoramos a un Cristo que hemos idealizado, ¿cierto? Un Cristo que es amor, un Cristo que no se molesta por nada, un Cristo de Hollywood, ¿no? Un Cristo que me da todo lo que le pido, un Cristo, pero aquí hay una pregunta que va a generar como un silencio en el cielo, ¿no? Va a generar como una pausa en el cielo. Eso es lo que nos está mostrando Juan. ¿Y por qué digo que va a ser glorioso? Porque nos va a revelar quién es digno, ¿no? Cuando preguntaba cuál era el centro de este capítulo, de este pasaje, es quién es digno, ¿no? Allí es cuando él va a respirar, ¿no? Cuando él va a dejar de sufrir. Y eso es lo que le está diciendo la iglesia, ¿no? Eso es lo que Jesús está mostrándonos en la iglesia. Dios está permitiendo que veamos lo más importante que puede existir para la humanidad, y es Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubiese alguien digno? Pues no se podría abrir el rollo, ¿no? No, Y no, no se podría, y digamos, si no podría venir el juicio, ¿no? Porque pues cada sello, o sea, no podría culminar digamos, el plan del Señor, o bueno, lo que se trazó, puede ser. yo, yo creo que sí podría culminar. Sí, Yo creo que sí podría culminar, pero no de la manera favorable para la iglesia.
Ok. Porque está diciendo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Sí? O sea, ¿qué hubiese pasado si Cristo no hubiese descendido muerto, o sea, y haberse puesto en el lugar de nosotros? Pues todos pereceríamos. Amén. Esa es la gloria de este pasaje. Eso es lo glorioso de entender. No hay hombre, no hay capacidad humana, está diciendo allí. No hay capacidad angelical, no, ni ese ángel poderoso, ni ninguno, ni en el cielo, ni los seres vivientes, ni los ancianos, ni los ángeles, ni los querubines, ni en la tierra. Debió haber sido un momento de pausa muy doloroso y muy preocupante para que llorase mucho, ¿ya? Y eso es lo que debemos agradecer y debemos confiar y debemos razonar, ¿no? ¿Cuántos le damos verdaderamente gracias a Cristo por este sacrificio? Si Cristo no hubiese venido, no habría intercesor entre Dios y los hombres. No, todos seríamos muertos, todos iríamos al infierno realmente. Y gracias a ese sacrificio, o sea, lo que está mostrando allí para mí es la gracia de Dios, la misericordia de Dios para todos nosotros y la oportunidad para que muchos entiendan que sin Cristo no hay salvación, no hay vida eterna, no hay eternidad gloriosa. Entonces, ese llanto de Juan para mí es la prueba de lo que sería nosotros sin Cristo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Porque lo que está escribiéndose allí es que nosotros entendamos la necesidad de Cristo, ¿no? Y que si no le conocemos de esa manera, mira, antes de toda adoración que vemos en ese capítulo, hay llanto. Antes de esa preocupación de Juan, antes de esa exaltación que va a venir y de los próximos capítulos de los cuales va a desatar los rollos, ¿sí? Hay llanto, hay dolor. Solo la iglesia, solo nosotros los que verdaderamente entendamos, comprendamos y nos rindamos a esa verdad de corazón, vamos a dar una adoración y una exaltación y vamos a confiar. Juan está en Patmos, Juan está en una prisión, Juan está a punto prácticamente de ser ejecutado, o no sé si ya le han quemado en aceite, ¿se acuerdan? O sea, nosotros tenemos que ver esta dimensión de la gracia de Cristo a través del Espíritu Santo, por eso Él está en Espíritu, ¿no? Y eso es lo que está mostrándole a la iglesia. Por eso en el capítulo 4 dice, mire, como dice, después de 4:1 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. ¿De cuáles? ¿No? ¿Qué sucederá? En los primeros capítulos estamos viendo que está hablando a una iglesia que tiene que arrepentirse, que tiene que vencer, que tiene que corregir muchas cosas. Eso somos nosotros, todos y cada uno de nosotros. Debemos estar mirando y dependiendo de Dios las 24 horas
siendo exhortados, siendo animados, siendo redarguidos, siendo enseñados por la palabra de Dios. Y ahora, en ese tiempo, en ese momento, en los cuales antes de desatarse esos sellos, antes de venir lo que ya se está dando, nosotros estamos viendo señales, estamos viendo circunstancias muy difíciles hoy en día. Estaba viendo una noticia de hace un día que arrestaron en Canterbury, creo que es, en Londres, por allá en Inglaterra, mejor dicho, a una persona por predicar el evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar nosotros esa vida, ¿no? No, ahorita no nos están persiguiendo, pero yo cuando digo de dar la vida es de entregar nuestra vida, de predicar el evangelio. Hay personas alrededor de cada uno de nosotros que necesitan conocer a ese Cristo. Hay personas alrededor de nosotros que necesitan llegar al arrepentimiento, ¿no? Y nosotros tal vez por temor o por pereza o por negligencia no lo estamos haciendo, ¿no? Juan está recibiendo una revelación para la iglesia que a pesar de todas esas persecuciones vale la pena seguir la causa de Cristo, ¿no? Y está mostrándonos que gracias a Cristo, gracias a esa obra, mira cómo sigue el versículo 5, ¿no? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no? No llores. Pero el Señor nos está permitiendo ver ese tiempo de llanto, ¿no? Ese tiempo, ¿cómo sería? ¿Qué será lo que está viendo Juan para llorar? ¿Cómo sería un juicio de Dios? ¿Cómo sería, está viendo el Cristo tan poderoso? ¿Está viendo el Cristo que es juez? Porque va a desatar los rollos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen por allá en Juan, creo que es 16, ¿cuándo restaurarás el reino? Y el Señor les dice que no les corresponde a ustedes saber los tiempos, ni las ocasiones, ni las sazones. Pues aquí ya vienen los tiempos en los cuales se va a desatar y va a restaurar todo, ¿no? Por eso nos mostró que hace 8 días un trono establecido, decía, ¿se acuerdan? Ahora debemos ver que la gloria, la gloriosa obra de Cristo, nosotros cada vez en mayor magnitud, ¿no? Dice, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, o sea, la completa incapacidad del hombre de salvarse, ¿no? Ni podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno, ¿no? ¿Qué es digno? Que ninguno tenía los méritos suficientes. También la dignidad habla de los méritos de Cristo, ¿no? Si hace 8 días veíamos la naturaleza de Cristo exaltada, ahora vamos a ver la obra de Cristo exaltada, ¿no? Gracias a esa obra, nosotros no vamos a ser consumidos, los que creamos realmente, ¿no? ¿Usted le parece grandioso? Que no vamos a ser consumidos a pesar de nuestra imperfección. Es porque oigo mucho silencio. Queridos, ¿usted se imagina cómo será ese juicio? Y no es terrorismo, ¿no? Pero sí es terrible. Sí, claro. Pues no sé cómo, ahorita pensándolo,
eh, tomando de pronto, o no sé si parafrasear este bien, pero tener en cuenta de que pues en el capítulo 4 Juan se le revela, bueno, desde los primeros 3 capítulos se les revela a Juan de que la iglesia pues está pasando por pues procesos, digamos, malos, ¿sí? Y pues lo que le manda es que los corrija. En el capítulo 4 pues se ve lo que va a pasar en ese juicio. Y entonces como que lo que viene a mí en mi cabeza es que la base de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, ¿no? O sea, esa es nuestra base primordial, porque como lo dice Pablo en una carta, o sea, si Cristo no hubiese resucitado, o sea, la verdad, sí, arribámonos. Entonces, como que saber de que Él ve el rollo y viene un ángel que, por así decirlo, si es alguien, o sea, por así decirlo, superpoderoso, pues debe ser un querubín. Es como la jerarquía más alta de los ángeles, y que venga a decir quién es digno de abrir el rollo. O sea, saber de que, pues, todo lo que Juan de pronto ha vivido y está viendo ahora, para que le vengan a decir como que no, hermano, pues, no hay nadie, ¿no? Como que la verdad todos van a perecer. O sea, yo lo veo de esa manera. Entonces, tal vez ese llanto es como también por ese miedo, por decir como que, o sea, ¿es en serio? O sea, no hay nadie. O sea, es que ni siquiera ellos que pues, o sea, están bajo la gloria de Dios, que no puedan ser capaces de abrirlo. Eso es lo que me pone a retomar, o sea, hasta el versículo 4 del capítulo 5, ¿sí? Es lo que me pone como a Tú pensar, lo has ¿no? explicado mejor que yo. Ja. Eso es lo que quería decir. Tú lo has dicho con más sensatez, ¿no? Es esa preocupación, ¿no? Y gracias a Dios, o sea, lo que quiero decir es que Dios nos está mostrando una pausa ahí, ¿no? No es que ya venció y chévere, ¿no? Sino que está mostrando el dolor por aquellos que no vean en Cristo ese Salvador, por aquellos que no vayan a confiar en Cristo. Ah, no, es que mi Dios es un Dios de amor y no va a matar a nadie. ¿Cómo no? Pero eso debe generar en nosotros predicar el Evangelio. Si nosotros lográramos ver el dolor real, ¿cierto? El dolor que va a haber realmente, porque gracias a Dios la iglesia lo sabe. El versículo 5 va a decir, y uno de los ancianos me dijo, no llores, ¿no? He aquí, ¿quién? Mire quién es Cristo, quién es el digno, ¿no? Por eso la pregunta la pregunta del millón ahí es quién es digno, ¿no? Por eso decía que cuál era el centro de este pasaje. El centro de este pasaje es quién es digno, ¿no? Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que aquí hay unos títulos o adjetivos, no sé. El león de la tribu de Judá, allí tendríamos que ver, ¿no? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿no? Entonces, cuando yo te decía, le decía a Edison que eh, ya está determinado, ¿no? Y el libro dice que estaba escrito, mire el versículo 1, ¿cómo dice que estaba escrito el libro? Es el rollo, ¿no? Versículo 1, ¿qué dice? Léelo, Antonito. Ponle micrófono abierto. Del 5. Sí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí. ¿Un libro cómo? ¿O un rollo? Un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Qué quiere decir eso?
Un libro donde no se encuentra vacío, donde está completo. Algo Completo, así. muy bien. Muy bien, ¿qué más? Un libro donde por ningún lado se puede ver su contenido. Por ningún lado, era el rollo, por eso digo que era mejor que pensemos en el rollo, algo enrollado, ¿no? Pero por ambas caras estaba escrito, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Lo que dijo, completo, ¿qué fue lo que dijo Dianita? Que no se puede ver, ¿cierto? 2. Pero que ya está determinado. Ya está escrito lo que ha de suceder. Ya está consignada la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eddie. Sí, sí, digamos el decreto, ahí sí, eso me recuerda mucho a los decretos de los reyes y bueno, Y de que los sellos. escribían, exacto, y lo sellaban y se decreta y cúmplase, así como dicen, y el Señor ya, ya decretó hizo ese decreto desde la eternidad, ¿sí? Bueno, hablemos algo. ¿Todo lo que estamos viendo es literal o simbólico? Simbólico, ¿Quién dice Parece, parece literal, pues. No sé. Dios tiene derecha en la mano derecha? buena pregunta. Y el que está sentado en el trono es Dios Padre. Claro. Sí, pues para que entendamos de pronto sí se puede manifestar de cierta manera, pero pues Dios no tiene forma, o bueno, no se le podría decir que es de cierta manera. ¿Ya? Ezequiel 2. Pero, un Paz, momento, pero el rollo no creo que sea literal. Digo, no creo que sea simbólico. O sea, porque lo que está escrito se tiene que cumplir en algún momento, ¿no? O sea, Pero es que también hay que ver que es una visión, entonces de pronto, pues, o sea, el punto de la visión es como dar un mensaje, o sea, bueno, como dar a conocer las cosas que sucederán y se pueden mostrar por medio de cosas que pues obviamente las ve literalmente, pero pues conllevan un mensaje y pues ahí va como el simbolismo también claro, pero digamos, entonces, del tema. entonces todo Apocalipsis sería simbólico porque es una visión presente, futuro, pasado, bueno, no sé, porque muchas cosas quizás se cumplieron, otras son a futuro, otras están por cumplirse, otras se están cumpliendo. Ajá, ahí está el tema. Está complicado, Dios mío. Y por ejemplo, que decía del trono salía hace 8 días hablábamos, ¿no? De que llegábamos a la conclusión de que era simbólico, ¿no? Muchas cosas son simbólicas. ¿Ya? Pero bueno, es real que lo que hablábamos y hacíamos la aclaración, ¿no? Pero más allá, Dios tiene, cuando se habla de la diestra de Dios, ¿de qué se habla? Como de su fuerza, de su poder, de su... Sí, Gobierno, de su fuerza, sí. Ujú. ¿ya? Que Dios no, es como una mano, o sea, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿no? Es la manera de nosotros poder entender las cosas de Dios, como Pablo cuando dice que vio cosas que son inefables, ¿no? Que no se pueden explicar con palabras, ¿no? Y dice que tenía los ojos como
de cornalina o el cuerpo, ¿se acuerdan? Y en el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ¿no? Entonces está hablando de algo, está explicando con términos simbólicos para que veamos la grandeza, la majestad de lo que está sucediendo, ¿no? Ezequiel 2. Ezequiel 2, alguien que lo lea. Hablando de eso. Un poquito. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Léelo más. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temáis delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Yo extendí delante de mí, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que halláis, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Está ahí, Luchito. Ok. No vemos una semejanza con lo que está sucediendo En Apocalipsis, sí. en Apocalipsis. ¿Es real o es literal? ¿Es literal o es simbólico? Simbólico. ¿Quién dijo simbólico? Jorgito, que es el que lo tengo ahí como en la mira. A ver, pastor, en Ezequiel sería simbólico, porque eso es una profecía. En Apocalipsis me parece que sería ya no simbólico, porque es el cumplimiento. Y en cuanto a la semejanza de hombre, cuando dice que en su diestra, pues para que lo reconozcamos y para presentársenos a nosotros, dice que se presenta como con semejanza de hombre. Entonces podría presentarse ahí con una mano que representa su poder, su señorío, y tiene el rollo en esa mano, en su diestra. O un ejemplo más, pastor. Sí. Otro ejemplo sería la visión de José. ¿Eso era literal o simbólico? ¿Cómo fue la visión de José? ¿Se En acuerdan que? cuanto a María, No. literal. Las del Eso. copero del
El cope es cuando lo envenenaron. Esa sí es Ajá. simbólico. Acuérdate de la visión que tuvo José, que se inclinaba, que él veía en el sueño, cómo se inclinaban ante ellos El sol, la el luna, sol, las estrellas. estrellas. Ok, ¿Sí? Lo de- ¿Eso era literal o era simbólico? no sé, simbólico. simbólico. Por eso. Ahí va. Pero es que ya era bien simbólico. No, no, pues es que en Apocalipsis también. Lo que tiene es que ante José se hizo real porque sus hermanos y su padre se inclinaron ante él. Él era Por- el pero no se hizo gobernador. literal. ¿Sí me entiendes? O sea, no, literalmente las estrellas y el sol no se inclinaron ante él. Ujú. ¿Sí? Pero es que como él, la representación en ese caso era sus padres y sus hermanos. Por Sí, eso. pero el sol y la luna y las estrellas hacían referencia a sus hermanos, más no que literalmente el sol, nuestra estrella, se iba a inclinar ante José. Ahí es donde va. Sino que es que no me acuerdo bien el libro ese, que me tocó volver a leerlo, pero sé que no, a un profeta, no sé si fue él o a Isaías, que Dios sí le mandó literalmente, o me estoy equivocando, me tocó volver a leerlo, a comer el rollo para poder ir y dar esa noticia al pueblo. Pues, No sé si estamos hablando de pues es el Ezequiel. que estamos leyendo, ¿no? Ah, ok. Sí. Es No, entonces me Ezequiel. tocó volver a leerlo. Prefiero no decir Bueno, nada porque si me embargo. Pero mira, se lo comió. ¿qué relación hay? Bueno, entonces, ya dejémoslo para ahorita mirar. Bueno, ¿qué relación hay entre este rollo y el rollo de Apocalipsis? ¿Qué había escritas en este rollo? Versículo 10 de Ezequiel 2. Endechas, bueno, Lamentaciones. O sea, ¿qué era qué? juicios, ¿sí? Juicio. ¿Y qué es lo que Juicio, viene ahora en Apocalipsis? juicio. Juicio. Y también estaban escritos. Ya está determinado por Dios. Por eso me atrevo a decir que es simbólico, ¿no? Porque ¿cómo será un rollo? O sea, donde, o sea, es como una dimensión diferente a la que nos está llevando, pero ¿cómo nosotros los humanos podemos entender algo que es espiritual? ¿De qué hablaba el mar hace 8 días? El mar de cristal. ¿De qué hablaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué es para el pensamiento judío el mar? Mar en las tormentas. Decían que es las gentes, la gente, los pueblos, pero me Ahorita parece que también es juicio, ¿no? cuando salgan del mar saldrán las bestias, los gobiernos, está hablando, ¿se acuerda? El caos desde el Génesis y el mar y las aguas se movían y las aguas en el Éxodo se abrieron, el mar se abrió y se tragó a Faraón y ¿se acuerdan? Y aquí vamos a ver un mar en calma, ¿no? Que parece cristal, ¿no? De cristal. No es que sea de cristal, ¿no? Sino que está hablándonos de algo que ya está en calma, en un trono establecido. O sea, allí sí es importante, por eso digo que todas las referencias que podamos ver en el Antiguo Testamento nos ayudan a descifrar todo esto, ¿no? Por allá también en Daniel 7 y Daniel 12, vamos a ver, Daniel 12 le dice el Señor el ángel a Daniel que selle esas palabras, selle lo que ha escrito porque no son para este tiempo. Y aquí va a desatar los sellos, ¿no? O sea, la profecía bíblica o la profecía de Israel o dada al pueblo de Israel o dada a la iglesia ahorita en estos términos, siempre va a ser de alguna manera en un lenguaje simbólico, ¿no? Podemos
mirar que siempre ha sido y siempre fue así, ¿no? Un lenguaje simbólico, ¿no? El lenguaje apocalíptico es un lenguaje simbólico porque es la única manera de comprenderlo. Ahorita vamos a ver ahí dice que si vemos el cordero tiene 7 cuernos, ¿no? ¿Cómo sería un cordero con 7 cuernos? ¿Mm? Miremos ahí, el capítulo 5. Se fue Nelly. Mire el versículo, he aquí que el león de la tribu de Judá, 5, es un león. ¿O es un título? ¿Que simboliza que un león que simboliza? Reino, sí, como Reino, dominio. dominio. ¿Qué haría usted donde se encuentre con un león en la calle? En una calle cerrada, tapada. Por lo menos se quita, por lo menos lo evita. ¿Cómo lo va a evitar si lo encuentra ahí? Usted está acorralado contra Sí, las cuerdas. ahí sí empieza a temblarme. Sé que O sea, ¿de quién nos está hablando Juan, no? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, 1, la raíz de David, 2, ¿cierto? Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Ujú. O sea que es para darle el curso, como para abrir el comienzo del fin, llamémoslo, ¿no? El fin de los tiempos, que ya desde que el Señor vino, ya son los últimos tiempos, y aquí va a desatar ya los sellos. Los sellos quiere decir que eran los sellos como lo que decía Edison, ¿no? Los sellos son, ¿qué hacía un rey cuando ponía un edicto? ¿Qué ponía? Un poco como un cebo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era como una cera y Sí, una cera. Y su marca. con su anillo sellaba, ¿no? Y lo que sellaba el rey nadie lo podía abrir, ¿no? Hasta la autoridad de... Exacto, solo ahí sí, solo a quien era dado el derecho de abrirlo. Ahí sí, el único que fuera digno de abrirlo. ¿Se acuerda que en Daniel dice que le fue dado poder, potestad, dominio, etcétera, etcétera? Entonces, tenemos que ver de dónde sale ese título León de Judá, de dónde sale la raíz de David, de quién está hablando, ¿no? De profecías bíblicas iguales, eh, los nombres son calificativos o títulos, ¿no? Sí, así es. ¿Cierto? Y hay algo importante, ha vencido, ¿no? ¿Por qué es digno? Ahora sí vamos a saber por qué es digno, ¿no? ¿Por qué? Ha Ha vencido vencido. o sea, el mérito que ningún hombre tiene, por lo cual lloraba, ahora le dicen no llores porque hay uno que sí ha vencido y o sea que el control de lo que está escrito, ¿quién lo tiene? ¿Satanás o Dios? El control de la iglesia, ¿quién lo tiene? ¿Satanás o Dios? La victoria de la iglesia, ¿de quién depende? De Dios. De Dios. Nosotros simplemente cumplamos y hagamos lo que tenemos que hacer, pero la victoria está puesta en Cristo Jesús, ¿no? Ahí cuando vemos el capítulo 3 y 2, donde las iglesias tienen que arrepentirse, lo que les está diciendo es vuelvan a Cristo, dependan de Cristo. Una dice, tú dices que eres rico, ¿se acuerda?
Otra ha permitido que un profetiza enseñe cosas que no son y seduzcan. Otro ha permitido los gnósticos. Otros han permitido falsos maestros. ¿Cómo es la manera de vencer? Volverse a Cristo. El primer amor. ¿Ah? El primer La amor, única pues, manera de que la iglesia vence es dependiendo de Cristo y no de sus, y predicando a Cristo y predicando el evangelio, y no hay otra manera, porque todas las iglesias que están perdiendo el año ahí en los capítulos 2 y 3 son iglesias que se han olvidado de Cristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? Podemos tomarlo de dos maneras, o no están predicando a Cristo, o Cristo ya viene y ustedes están pensando o con la mira en otras cosas, ¿no? Nosotros podemos estar pensando que somos iglesia, pero tenemos nuestro pensamiento y nuestra mente en otras cosas, ¿no? Y no en Cristo. Y la única manera de vencer es verdaderamente creyendo en Cristo, ¿no? Y dice, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, versículo 6, y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Versículo 6. Cordero inmolado. ¿Qué más? Dice, todos tenían arpas. Bueno, dice, y cuadran Los seis. Permítame. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Literal, es que nos sirve para que comprendamos, ¿no? Literal o simbólico. Uy, ahí hay que pensarlo porque también habla en el capítulo 1, en el 2 habla de los 7 espíritus de Dios, que son los 7 espíritus de las 7 iglesias. O sea, haces una semejanza representando a Dios, mostrando a Ah, ver, ¿qué dice? todo muestra es la soberanía de Dios. Sí. Pero obviamente que todo esto es simbólico, ¿no creen ustedes o qué? ¿O qué dicen? Imagínense un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Como, imaginen un cordero con 7 ojos. Los números en la Biblia que en estos que representan 7, ¿no? Por ejemplo. Perfección. Perfección. En este caso el 7, perfección. Los cuernos de qué hablan en toda esta literatura, llamémosla apocalíptica. Cuando vamos las bestias que tienen 4 cuernos, 3 cabezas, ¿de qué hablan los cuernos? si no estoy mal, creo que son reinos o imperios. Gobierno. ¿Qué quiere decir 7 cuernos? ¿No? Total gobierno, total, el reino en plenitud, ¿no? Cristo es el reino en plenitud, ¿no? En otra parte habla del septieterno. 7 ojos, ¿de qué habla? Lo ve todo. Muy bien. ¿No? 7 cuernos habla de su total gobierno, de su total autoridad. Daniel 7 lo podemos ver. Le fue dado todo gobierno, toda potestad, todo. Esa es la verdadera adoración que va a surgir ahorita. La respuesta de conocer a Cristo es una verdadera ¿qué?
adoración, una plena confianza en Cristo, a pesar de lo que se venga encima para la iglesia. Yo creo que si algo preocupaba a Daniel en la época que recibe esa revelación, si algo preocupaba a Ezequiel, si algo preocupaba a Isaías, si algo preocupaba a Juan, era el pueblo de Dios que no estaba respondiendo conforme a quien es Cristo, conforme a las escrituras, conforme a lo que está escrito. ¿Qué está escrito en el rollo? Según Ezequiel que acabamos de ver, ¿qué está escrito en el rollo? Lamentos, endechas. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que se va a desatar en esos rollos? Desde Daniel estamos hablando. Los juicios de Dios. ¿Y por qué nosotros como iglesia tan campantes, tan olímpicos, Sí. Lo hemos tomado que, como dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, y como ya murió supuestamente, entonces parece que lo tomamos muy light, muy, ¿Es la respuesta a un verdadero nacido de nuevo? lo estamos dando todo como por hecho, como que el Señor está en cierta forma obligado a hacer lo que nos promete, como si nosotros estuviéramos cumpliendo. ¿Tú crees que esa es la respuesta de un verdadero converso? Y pues, pastor, no sé si haya otra respuesta. ¿Cómo así que no sabes si hay otra respuesta? ¿Qué, pastor? Lo que tienes que otra respuesta en este momento, pues sería mentir. Lo estamos tomando, creo que así. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame. O sea, lo damos por hecho de que el Señor lo que hizo ya es para nosotros. Entonces, por eso lo tomamos y no nos esforzamos por hacer lo que Él nos dice, lo que nos dijo. Ir y predicar el Evangelio enseñando que hagan lo que yo os he mandado y guarden todas las cosas. Por eso, Luchito, entonces, ¿hay alguna diferencia con alguien que se crea salvo, siempre salvo, sin hacer nada y puede seguir haciendo lo que quiera? Bueno, la diferencia es que el que dice que salvo siempre salvo, sigue haciendo lo mismo que hacían, como si el Señor lo facultara para que hiciera eso. Nosotros creemos lo que dice Pablo, que pecaremos en ninguna manera. ¿Mm? Pero no la estamos- pregunta es, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, yo no veo ninguna diferencia, que no hay otra respuesta. Claro que hay otra respuesta. Arrepentirnos. Claro que hay otra respuesta. Hacer lo que debemos hacer conforme a esta revelación que recibimos. O si no, no seríamos unos verdaderos conversos. Porque la verdad de Cristo, cuando uno la cree, realmente tiene que actuar conforme a esta verdad. Lo que nos está mostrando este Apocalipsis, y no solo Apocalipsis, sino Daniel y Ezequiel, es que ellos reaccionaron a esa revelación de Cristo, ¿no? Un verdadero converso, ¿o será que Juan se quedaría sentado sobre los laureles? Entonces la pregunta sería, o sea, de los que recibieron la revelación, ¿todos hicieron lo que hizo Juan, lo que hizo Ezequiel, lo que hizo Jeremías? ¿Cierto que no? Los verdaderos creyentes, sí. Entonces, ejemplo, todos los que escuchan el Evangelio hablan en lenguas, tienen el don de la sanidad. No. Entonces no es la misma respuesta. ¿Cómo así? No te entiendo, Luchito. O sea, que yo lo que te entiendo es que tú estás diciendo es que siguen igual No, yo en ningún momento dije que sigan igual. En ningún momento dije que siguen igual. Que lo estamos tomando a la ligera, más no que sí. siguen igual. Por eso, y Yo- el que lo toma a la ligera es Paz, una yo- reacción. Dale, Qué Camilito. pena. Qué pena les interrumpo. Pues, digamos, yo lo veo más, por así decirlo, como para entender más a Luchito,
por lo menos cuando Jesús fue al monte a orar, antes de que los romanos vinieran a prenderle, ¿no? De alguna otra forma Jesús les dijo a sus discípulos como que vengan y me acompañan, pues necesito orar, ¿no? Porque mi juicio ya llegó. Y que pues Jesús orando, o sea, por así decirlo, con miedo, con toda la carga de lo que él ya sabía que iba a pasar, y que se devolvía y los discípulos lo que hacían era como dormirse, ¿sí? O sea, yo lo veo es más como en ese sentido, a pesar de que la revelación ya se nos ha sido dada y que por la gracia de Cristo pues ya hemos sido justificados, como que lo que nos está invitando en estos momentos, Juan, es a que no pase lo que pasó en esos momentos cuando como que Jesús, por así decirlo, necesitaba su apoyo, ¿no? O sea, de permanecer firmes, de velar, ¿sí? Sí, Creo yo, es lo que más o menos le estoy entendiendo como a Luchito, no, no sé si y, me y estoy equivocando. digamos, digamos, yo le entiendo a Pastor en el sentido de que, o sea, sigamos, o sea, obviamente un creyente no es perfecto, ¿sí? Eso está muy claro, o sea, obviamente un creyente cae y bueno, y se levanta y sí, pero digamos cuando en nosotros ya se vuelve habitual la indiferencia o el pecado o ya digamos, somos igual o peor que un inconverso, pues realmente nosotros deberíamos examinarnos, así como dice el apóstol Pablo, y a ver si realmente estamos en la fe, ¿no? No, o sea, no es necesario que que otros nos digan no eres salvo, si yo mismo puedo darme cuenta que no estoy en el camino, o sea, ahí sí no estoy con los del camino, ¿sí? Sino que estoy en mi propio camino y pues tampoco pienso volverme al camino, digamos, ¿sí? Entonces, cuando ya de pronto llegamos a ese punto, es bueno como examinarse y decir, oiga, realmente yo estoy en la fe y si me veo así, pues no voy a ser cínico, ¿no? De decir, no, pues ni modo, así voy a estar y voy a seguir, ¿no? Sino a lo que dice, pues, de arrepentirse, creer y cambiar, pues obviamente, ¿no? Y pues yo también entiendo a Luchito en parte de que pues lo tomamos a la ligera, pero también como en lo que está diciendo Pastor, es que no lo tomemos a la ligera y que si lo tomamos así, pues dudemos si realmente nosotros creemos en Cristo o no y pues despabilemos, así sea por miedo o por lo que sea, pero que despertemos. ¿Sí? Porque yo pienso que, de acuerdo a lo que estoy leyendo, cuando hablo de los 5 cánticos que hay allí, son la reacción de los que han creído realmente en Cristo. Ahorita vamos a ver millares de millares, ¿no? Vamos a ver qué son las oraciones de los santos, ahí mismo lo está diciendo. O sea, esa revelación que está mostrándonos el Señor, permitiéndonos a través de Juan que veamos, está llamando a una iglesia a reaccionar. ¿Me hago comprender? No, no es una revelación para que sigamos en las mismas, sino por el contrario, por eso hemos hablado que es una profecía que en vez de tener miedo o de seguir en las mismas, porque está llamando, antes de todo esto le ha dicho, mire, lo que pasa es esto, la iglesia no ha reaccionado. Ahora les voy a mostrar la parte donde Cristo es exaltado y vamos a ver más adelante que es una iglesia que ha reaccionado. Allí van a estar los que reaccionaron y eso es lo que va, y cuando digo reaccionar, va a hablar no solo de adoración, que sí nos habla de adoración, pero sí habla de algunos que han vencido porque han creído y han tomado una acción de acuerdo a esta grande y gloriosa revelación. No podemos seguir igual, o sea, sería como dice Edison, cínico, ¿no? Y tal vez muchos siguieron igual y si fueron cínicos allí también de la iglesia, ¿no? Pero lo que va a mostrar ese cinismo es que nunca los conocí, como va a decir el Señor, ¿no? Sí, estamos como llegando, o sea, si esto no produce en nosotros reacciones,
de confianza, de fe, de estímulo para la fe, para nuestra vida de fe. Para la vida de fe incluye predicar el evangelio, incluye el fortalecernos a pesar de que estemos perseguidos, enfermos, como sea. Si esto no contribuye a que confiemos, ese silencio y ese llanto no es gratis allí. Ese silencio y ese llanto de Juan es porque ve. Por eso decíamos, el Señor le permite ver qué sería si Cristo no fuese el defensor de su iglesia. ¿Qué sería de nosotros si Cristo realmente, y sabemos que todo es por la fe, ¿no? ¿Qué sería de una persona que digamos, como lo estamos planteando ahorita, que se dice cristiano, pero es solo cristiano de nombre, ¿no? Pero que no siente ninguna, ni tristeza, ni gozo, ni si esto le da lo mismo, ¿no? Eso sería para preguntarnos qué pasa en nuestras vidas, ¿no? Como dice Edison, sería para cuestionarnos, como dice Pablo, si estamos realmente o no en la fe, ¿no? Porque esto visto aquí nos está mostrando que los tiempos van a ser durísimos, ¿no? De hecho, ya son tiempos difíciles. O si no, salga usted a predicar el evangelio a ver qué pasa en la calle, ¿no? Claro. ¿No? Pero si esto mire, aquí hay una reacción cuando digo de 5 cánticos, cuando digo de todo lo que está sucediendo allí, del llanto, hay reacciones, ¿no? Hay una, cuando veamos a Cristo cara a cara va a haber una reacción realmente. Ay de mí que soy hombre muerto. Si esto no genera a nosotros esto, sino pereza y que ladrillero estudiar, lo siento por el que crea que esto es un ladrillo, ¿no? De verdad que lo siento. Pero esa persona no va a poder decir, no me lo advirtieron, no me lo dijeron, me lo advirtieron, se esforzaron por sacudirme, y si no se sacudió, ahí sí como dice Francia Márquez, de malas. Pero este es el esfuerzo. Por esto es que vale la pena estudiar, porque si uno de nosotros reacciona, gloria a Dios por este estudio. Flojo, o ladrilludo, como quiera verlo. Con esfuerzo, sin esfuerzo, sabiendo o no sabiendo, buscando la verdad en su palabra. Tiene que tocarnos el corazón, porque no se trata de ser teólogos o activistas, ¿no? Sino de reaccionar a Cristo. Esto es lo que está mostrándonos, es lo que nos está revelando es que hubo una iglesia que reaccionó a Cristo y que vamos a ver que aquí comienza que 4 seres vivientes y 24 ancianos. Ahorita ya vamos a ver también millares de millares que nos está mostrando y vamos a ver oraciones de los santos. Algo ocasiona a Cristo en la iglesia, en la verdadera iglesia. Si no fuese así, hermano, mejor ver MasterChef. ¿Qué dicen los amigos? Que puedo decir algo, que después de conocer la verdadera revelación que el Señor nos permite, debe haber en nosotros un despertar y un cambio, debe haber en nosotros un análisis, mirar cómo estamos frente al Señor para, asimismo, debe producir una reacción en nosotros, porque de todas formas es un estudio que el Señor nos permite analizar también cómo estamos, y ante eso debe existir un cambio. Si es que estamos a hacer un examen de conciencia, como dicen, y mirarnos cómo estamos frente al Señor, con todo esto que nos está advirtiendo, con todo lo que nos está mostrando, y si realmente no produce un cambio, estaríamos, perdóname, pero mal, graves.
A partir de aquí tenemos que mirar y agradecerle al Señor que nos está mostrando y que debe existir en nosotros un cambio y como tal también analizar que hay muchas personas necesitadas de conocer la verdad y en nosotros está poderla transmitir. Sí, no podemos quedarnos indiferentes, ¿no? O sea, Cristo genera una reacción o dos reacciones, o es indiferente a eso o, o acata eso, ¿no? O mira eso, ¿no? Y esa es las dos posibilidades que tenemos. Sí, a veces olvidamos cuando el Señor dice, el que no es conmigo es contra mí. Nos olvidamos que no hay términos medios, ¿no? El que no recoge conmigo es parrama, el que no está conmigo es contra mí. Mm. Y cuando yo digo literal o simbólico, no lo estoy diciendo porque ay, qué tan perspicaces somos, sino que realmente lo que quiero es que veamos la grandeza de esto, ¿no? O eso es lo que quiere Dios, más bien. Cuando habla de, por eso decimos que está hablando de su diestra, está hablando de su poder, más que de una mano derecha, lo que está hablando es de que es el poder de Dios, más de que veamos si es un rollo real o no, estamos viendo que algo que está determinado se va a cumplir, ¿no? Y ojalá nosotros estemos de parte de los que adoramos en el lugar y no de los que van a sufrir las endechas y las lamentaciones que vamos a ver a partir del capítulo 6 y 7 en adelante, ¿no? O sea, o si no es como diciendo, bueno, usted viene un vendaval y usted es fresco, ¿no? Quedarse cruzado de brazos, ¿no? Viene un tren que le va a pasar encima y usted tranquilo, no creo que uno se quedara tranquilo, ¿no? Así es, ¿no? Y pues precisamente pues viendo eso, o sea, digamos lo que hablabas ahorita, hay muchas señales ahorita, muchas cosas que muestran que, pues que ya, pues obviamente desde que el Señor vino estamos ya en esos tiempos finales o ese tiempo. Pero, o sea, ahorita hay muchas cosas, hermano. O sea, el tema de o sea, yo no sé si hubo un tiempo en el que hubiera tanta apostasía, por ejemplo, ¿sí? No sé, pero hay demasiada apostasía, ¿sí? Eso por un lado, muchas señales. El tema de los, bueno, de esto que los aliens y que no sé qué. O sea, Satanás sí está en la tarea, nosotros no, ¿sí? ¿Sí? Y, y yo digo, nosotros los que tenemos hijos, nietos, hermanos, bueno, rodeados de seres que queremos supuestamente, que vemos, quite a Dios de la ecuación y vemos que este mundo está vuelto nada, no porque, sino que este mundo está vuelto nada y el que no quiera, con Dios o sin Dios, el que no crea o si crea, hay mucha gente que no cree en Dios y sabe que el mundo está vuelto nada, ¿no? Sí, así es. Que Con está más, en una declive en todo el sentido, que está en un declive en todos los sentidos, espiritual, moral, de todo, o sea, todo, esto cuando uno dice que todo está escrito ahí, que cuando muestra ese rollo, cuando trato de decir que es simbólico, pero lo que está diciendo ahí es que todo está escrito ahí, ya todo está determinado, ya todo está, ahorita vamos a ver a ese león de Judá, a esa raíz de Isaí o de David que está hablando de un rey y a ese cordero inmolado con 7 cuernos, con 7 ojos. Lo que estamos viendo ahorita es todo lo que es Cristo y que va a desatar los rollos es que Él es el juez, ¿no? Y el que no esté con Él, como estaba diciendo Edison, contra Él está. Ahí los millares de millares está hablando de una iglesia que ha vencido, ¿no?
una iglesia que reaccionó a la verdad del evangelio, de una iglesia que reaccionó, que se quedó relajada, ¿no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Y ese es el propósito, que no nos quedemos relajados, ¿no? Como que, o sea, me parece como más doloroso que un incrédulo ver a una persona que se llame cristiana relajada, ¿no? Mire, terminemos leyéndolo de nuevo, porque hoy era el enunciado de los dos y ya después miramos los hitos de esto. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno, ¿sí ve? Con la capacidad de abrir todo esto, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en el medio del trono y los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, levantado del trono, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Se acuerda que el espíritu estaba sobre Jesús, sobre Cristo? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, mire lo que se produce. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todo esto tiene un contenido grandioso. Está hablando de la iglesia, ¿no? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y aquí ya aparecen. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, otro cántico, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se relaciona con Daniel 7. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mire el 6º sello, mire los sellos, mire lo que dicen los sellos, capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. O sea, lo llamó a mirar a Juan. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el 2º sello, vi el 2º ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Por eso le digo que tiene que ver con las endechas, ¿no? Y con las lamentaciones. Cuando abrió el 3er sello, vi al 3er ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes aceite ni vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajar el altar de las almas, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que se descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja con sus higos caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció. ¿Dónde voy? Y el 14, y el cielo se desvaneció como un camino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora sí entiende por qué lloraba Juan y cuál es la reacción que tiene que tener la iglesia. Claro. ¿Ah? Es que yo pienso que a veces si no lo leemos, si no lo escudriñamos, ¿cómo vamos a saber, no? ¿De qué se trata todo esto? ¿Se imagina el impacto de Juan cuando ve que nadie podía abrir y todo lo que estaba escrito ahí, todo lo que se venía sobre la tierra? Sí, claro, imagínate. Viene sobre la tierra y la única manera de salvarnos de eso es confiando en Cristo, rindiendo nuestras vidas a Cristo y reaccionando a todo esto. Eso es lo que pienso yo que no podemos ser, yo digo el término cuando digo o folclóricos o olímpicos con todo esto, ¿no? Y de ahí la importancia de predicar a Cristo, ¿no? Y de ahí la importancia de que la adoración sea más predicación de Cristo, ¿no? Aquí vemos que esa adoración no está diciendo algo está cayendo aquí y que está cayendo la unción sobre mí, ¿no? Esas canciones no dicen nada o sea, mucho de lo que nosotros vemos hoy como adoración, lo único que muestra es un desconocimiento de Cristo. Yo me emociono y hablo y no dejo hablar, queridos. Así muy cierto, pastor. ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? Mire cómo termina, dice la novia, o sea, el Apocalipsis termina con una reacción de la iglesia, ¿no? Por eso, mire el final de Apocalipsis, versículo 14.
Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama, y todo aquel que ama y hace mentira, dice, están fuera, ¿no? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Escuche bien. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ¿no? Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Este libro es la oportunidad, ¿no? No hay libro más evangelístico que el Apocalipsis. No hay libro más realista, aunque sea simbólico, que el Apocalipsis. ¿Los dormí? No, no, para nada. Ese es el afán. Claro. Ese es el afán. Y la iglesia reacciona, la verdadera iglesia reaccionará. Y está reaccionando y siempre ha reaccionado. Sí, es cierto, porque siempre Dios conoce a los suyos le escuchan y le siguen. Claro. ¿Qué dice Luchito? Que yo creo que le entendí mal a Lucho. Yo, de pronto, sí, se malinterpretaron Sí. ahí. Sí, le entendió mal. Sí, Tanto que claro. No, pero no hay problemas, todo bien. Entonces, ¿qué era lo que quería? Es que Gaby preguntó fue que por qué la iglesia reaccionaba así, o por qué la iglesia estaba así, mejor. Oiga, Margarita, ¿y usted por qué defiende a Lucho? ¿Tiene algo con Lucho o qué? No, no estoy defendiendo porque no necesita quien lo defienda. Se defiende solito. Ah, caramba. Simplemente fue que yo le entendí también así, que porque la iglesia está así. Y él respondió porque estaba así, pero no quiso decir que así de... Por eso digo que tal vez le entendí mal. Por eso le estaba preguntando a Luchito. Sí, sí, digamos, el tema de... Pues lo que yo le escuché a Paz es que preguntó, o sea, digamos que si un verdadero creyente respondería sí, ¿sí? O sea, obviamente Luchito pues está No, diciendo esa que fue la le... respuesta que le dio cuando Lucho habló. Pero él preguntó fue por qué la iglesia está así o reacciona así. Ah, porque yo escuché, yo entendí la pregunta, fue esa, de que un verdadero creyente respondería así, o sea, que si uno, sí, o sea, no sería indiferente, ¿no? Sí, o sea, el punto es que bueno, independientemente de lo que se dijo, el punto es que, el punto de Pastor es que despertemos. El punto de Luchito, pues es que estamos tomándolo a la ligera, ¿sí? Eso sí Ya. es. Pero mira, que no es el punto del pastor. No, obvio, claro, Momento. o sea, eso llama. Una cosa es que estemos tomando a la ligera la predicación del evangelio, más no la palabra. Porque si la estuviera tomando a la ligera, yo creo que no estaría en el curso ni iría a la iglesia porque tomaría muy a la ligera eso. Una cosa es la predicación y por eso dije que no estamos haciendo lo que dijo el Señor. Y hacer discípulos enseñando lo que yo os he mandado, que guarden todas las cosas. Ok. Sí, claro, claro. Sí, de acuerdo también, de acuerdo también con eso. Sí. Sí, hermanos. Nada, pues el mensaje está claro, es que tenemos que pues, despertar y confiar en el Señor y que Apocalipsis nos sirva es para confiar en el Señor y pues entender pues que como ese temor también, ¿no? Cuando Pablo decía, ¿no? Pues,
Guarda vuestra salvación con temor y temblor. Uno muchas veces preguntaba, digamos, yo a veces me preguntaba que Pablo por qué se sentía así también, ¿no? Y es Ujú. porque él sí conocía al Dios que adoraba, y él también, y temblaba ante ese Dios también. ¿Sí? Y otra cosa que pienso es que al pasar los siglos, yo pienso que la iglesia primitiva pensaba que todo esto era ya, ¿no? Por eso Inminente, sí. la doctrina que ahorita no sé, que era que la inminencia de esto, ¿no? O sea, que venía ya. Sí. Por eso muchos vendieron sus casas, muchos, eh, por eso decían que era mejor que no se casaran. Tantas cosas que se tomaron en el primer siglo de una manera. Y al ver que fueron pasando los siglos, pues la iglesia se echó como con tanto que hay predicadores que dicen que todo esto es eh, eh, simplemente simbólico, ¿no? Y para que la iglesia siempre esté actuando. O que Pero, fue para ese tiempo, o que fue para ese tiempo. Bueno, no sé, sí, de que exacto. Pero lo que es real es que eso en eso va a suceder, ¿no? Y sí, así es. que entre mejor preparados estemos. eh, Otra cosa que veo es como una advertencia, ¿no? Vuelvo y digo que sirve para evangelizar, ¿no? Porque es una advertencia también a los que no han creído, ¿no? Mm, sí, claro. Bueno, ¿quién quiere orar para terminar? Margarita. Bueno, yo lo cortico. Bueno, Señor, te damos gracias por esta noche que nos has regalado hoy, Señor. Te doy gracias, Señor, porque cada vez que vemos tu palabra, Señor, te conocemos más. Señor, te pedimos que, escuchando tu palabra, Señor, que podamos reaccionar, podamos despertar, podamos entender cada cosa que tú nos dices, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu gloria, por tu bendición, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por la oportunidad de estar contigo, Señor. Ayúdanos a poder predicar tu palabra, Señor, a poder llevar a nuestras familias, a todos nuestros seres queridos, a los amigos, al prójimo o al próximo, como dice Señor, a, a que te reciban, Señor, a que te conozcan, para que también ellos tengan esa, ¿cómo se podría decir? Felicidad o esa paz que nos da, Señor, al estar contigo. Señor, te pido que esta noche podamos descansar en paz, que creo que así va a ser, porque cada vez que escuchamos de ti, descansamos. Y te bendecimos y te glorificamos. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Por lo menos hemos visto estos dos capítulos panorámicamente. Ya entramos en la otra semana, si Dios nos permite, a algunas cositas a digerirlas. ¿Listo, queridos? Listo, mis hermanos. Muchas gracias. Chao, Antonito. Chao, Joel. Chao, Chao. Camilo. Buenas noches. Chao, bendiciones. Buenas Chao, noches, Margaret. buenas noches. Un abrazo. Chao, Luchito. Chao, Camilo. Chao. Chao, Antonito. A todos.